Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 29 de abril del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá, tempranas horas de la mañana y a cercanías del mediodía, en la concienciación ambiental, la conexión sideral y hacia una coevolución en orden natural a un nivel celestial, en gracia de Dios, con la Fundación ECARRAM y ahora en Fundación Cambio Gnosis, avanzando de una metacognición, conocimiento del conocimiento, hacia una metacomprensión, comprensión con el corazón antes que con la razón, y con la gracia divina ascendiendo a una metatransformación por la fuerza de Dios Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, santificador, en un proceso de transformación. Sean bienvenidos a la profundización de la previa que se hacía la mañana de hoy en relación con el Evangelio según San Juan, el Verbo, Cristo, en Jesús, antes de su pasión, muerte y resurrección, luego del sermón de la montaña, y habiendo tenido allí de un proceso de apostolado, discipulado, un apostatado, seres apóstatas que lo fueron negando, que fueron renegando de Dios y se fueron abnegando de una vida eterna, renunciando a un reino de los cielos y murmurando entre fariseos, paganos, saduceos. ¿Qué es eso de comerse la carne de Cristo? ¿Qué es eso de tomarse la sangre de Cristo? ¿A quién estamos siguiendo? A Jesús el Nazareno, el hijo del carpintero, el hijo de María, de Ana y de Joaquín, de la familia Anahuín, el niño Jesús Emmanuel nacido en Belén, en un pesebre, guiado por la estrella del oriente y acompañado de pastores, pecadores, publicanos, de quien tantas veces escuchamos predicar de la palabra de Dios, de tantas veces escuchar sus blasfemias de llamarse hijos de Dios y de tantas veces expulsar demonios, sanar enfermos y hacer milagros acorde a la voluntad del Padre, en meditación, oración, ayuno, acción, dando en espíritu y en verdad testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Sagrada Familia, y dejando obras, hechos y acciones que por más de 2023 años todavía siguen generando contradicción. De eso todos se preguntaban en aquel momento, de todo eso se escandalizaban desde aquel momento, y de todo ello nos habremos de estar preguntando en todo momento. Bien lo decía cuando
María Santísima, su madre, en brazos le entregaba a Simeón en el templo, profeta, el niño Jesús. Y él decía, este niño ha nacido para contradicción de muchos, y a ti misma una espada atravesará tu corazón. Y así fue, en cruz, traspasados por el corazón, con una lanza del centurión, el corazón de Jesús, el corazón de María, por su conexión espiritual, mística, maternal, fraternal y universal. Allí conectaba también el apóstol y evangelista, autor sagrado también del Apocalipsis, San Juan, el discípulo amado, su corazón traspasado. Ser el más cercano a Cristo, pero antes a Jesús como apóstol, como discípulo y seguidor, aunque en el otro orden, pero desde lo más íntimo. Y llegar por extensión esa familia sagrada, Jesús, su Padre y el Espíritu Santo, a Jesús, su madre, y San José, su esposo castísimo, y ahora María, su esposa, como iglesia, almas, representando a todas nosotras. Él el esposo, el Cordero sacrificado en cruz, Cristo, fundando la iglesia cristiana, y allí nos conecta a todas, almas, a todos, seres. Y ellos se escandalizaban y se seguirán escandalizando, bendito Dios, quienes por gracia de la fe, que es en gratuidad, es una gracia de Dios, sigan en sus cegueras espirituales, en sus cegueras intelectuales y en sus cegueras emocionales. De eso no hemos estado libres, ni aún su servidor, amigo y hermano, que avanza en este proceso de consagración al Señor. Jesús, el Cristo, a Jesús Cristo. Estamos en Campus, la provincia de Cartama, municipio de Jericó, vereda Estrella Nueva, para tratar de poner en contexto la reflexión que se hacía en la Fundación Ecarram y en gracia del Espíritu Santo, hacer una interpretación acorde a la meditación de la palabra de Dios con Fundación Amaya, tomando para ello el testimonio de seres amados por Jesús, aunque fueron apóstatas, como Pedro, lo negó 3 veces, pero también 3 veces le reafirmó su amor, su fidelidad y su compromiso con la iglesia, fundador de la iglesia cristiana en el plano terrenal, porque sigue siendo fundador en el reino de los cielos, en el reino de la tierra y en transición. Durante ese proceso de santificación, Jesús Cristo resucitado y resucitador. Y eso acontecía del libro de los Hechos, narrado por San Lucas, discípulo amado de Saulo, que por su conversión ya es Pablo, de quien se glorifica al Padre Creador por su sufrimiento, por su vida de martirio, de persecución, quien deja escritos narraciones y testimonios, algunos de ellos tomados por su discípulo Lucas, médico, investigador, historiador.
que toma de ello en prisión, en depresión y en aflicción, todos sus sentimientos, todos sus razonamientos y todos sus argumentos, porque siendo también romano, judío, persecutor o perseguidor, acusador del cristianismo, de los seguidores de Cristo, de los conversos o convertidos, del judaísmo al cristianismo, pasó por la visión, esa revelación, esa es la manifestación de Dios, a ser creyente, a ser coherente con las creencias en Dios y en la Sagrada Familia, y por tanto pertinente en Cristo hasta llegar a decir, ya no soy quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y todo ello da cuenta el evangelista San Lucas. Y por tanto, en Hechos de Pedro ya en persona Cristo obrando por Cristo mismo, o Cristo obrando a través suyo para glorificarse el Padre Creador en él, hace la sanación de un paralítico, Eneas, allí cerca de los pueblos de Judea, de Caldea, de Samaria, siendo su pueblo, su nación, su ámbito de acción judío. También llegaban allí paganos, gentiles, no creyentes o descreyentes porque dejaron de creer, o creyentes en otras deidades, en otros ídolos o en sí mismo. Y eso más con el pueblo de Samaria. En Judea, en Galilea, pues ya hay de ambos vertientes, de oriente y de occidente. Pablo, apóstol de los gentiles, así se le ha conocido, cofundador de la iglesia, porque en primera persona es Pedro, apóstol de los judíos, pero de esos pueblos griegos, hebreos, habrían de nacer también latinos, con el apóstol Santiago, que lleva de Roma, de donde era Pablo, por familia, así como también hebreo, por familia, rabino, judío, a España, y de ahí vendrán otras comunidades, que en gracia de Dios hoy, 29 de abril del año 2023, conmemorando a la hermana Santa Catalina de Siena, de la Orden de los Dominicos, Dominico de Guzmán, y de ahí le llegarían en el siglo XIV a Santa Catalina de Siena, a San Gregorio, y empieza todo ese proceso de los visigodos, de Roma a España, y de España van surgiendo vertientes que el latín, la traducción de la Sagrada Escritura del griego al hebreo al latín, podemos hoy día, en gracia de Dios, por el Espíritu Santo, acceder a la palabra de Dios. Todas estas experiencias de vida mística, espiritual, fraternal que vivieron santos mártires y apóstoles han estado documentadas, como también de hermanos consagrados, empezando por los papas en los distintos concilios vaticanos y los obispos en su orden, hasta llegar a los sacerdotes, por sus propias experiencias de vida, de evangelización, de vida sacramental y por tanto de vida fraternal, de expansión de la iglesia, proyección
hasta tener hoy en día laicos comprometidos, seres amados vinculados con la Iglesia, en el amor de Cristo. Todas esas tramas connaturales, concircunstanciales y por tanto cotrascendentales, porque van en la perspectiva de una trascendencia del ser, permiten hablar de experiencias de vida significativa en Dios desde una vida íntima que siempre ha estado ahí. Esa trazabilidad, esa trama, ese rizoma espiritual, como también intelectual. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, y de hermanos consagrados de la Orden de los Dominicos, Fray Nelson Medina, doctor en teología fundamental de la Orden de los Dominicos y con presencia en Colombia en Nuestra Señora de Chiquinquirá, del cual debemos muchos retiros espirituales, muchos desarrollos teológicos, filosóficos y sobre todo metodológicos que ayudan a comprender desde el corazón lo que la razón por sí no puede hacer con una sola lógica y ampliar los panoramas que solo desde la pasión, del mundo de la carne, del mundo de lo orgánico, de lo natural, es humanamente real, pero negado a comprenderlo a un nivel trascendental. De ahí que esa impronta que ya se trae en el corazón, por gracia de Dios, esa gotita de divinidad que asiste en la corporeidad de cada ser siendo criatura conectada con la divinidad, hace expansión cósmica desde el corazón, es en el amor, por el amor y para amar. Amornización de la conciencia ambiental, de la conexión sideral y de la coevolución de orden natural a nivel celestial. El único que ha hecho eso en la historia de la humanidad hace más de 2023 años, a partir de una autokenosis, el mismo en abajamiento, pobreza, humildad y en obediencia, siendo segunda persona de la divinidad Jesús, Cristo, Jesús Cristo, como toda la familia sagrada, omnisciente, omnipresente, omnipotente, el alfa y el omega, Él es el camino de incorporación, siendo divinidad en la humanidad de María Santísima, su vientre bendito, arca de la alianza, nueva alianza, evangelio, Cristo, verbo, acción creadora, fuerza transformadora, y llevar del camino de regreso a casa, al reino de los cielos. El Hijo pródigo, en representación nuestra, porque Él no pecó, no ha sido pecador ni pecará, venció a la serpiente. En todo menos en el pecado, semejantes nos ha hecho Dios a toda criatura humana. Y eso implica en dignidad, autoridad si se trabaja en coautoría con el Padre Creador, en transformación si se avanza en caminos de vida eterna con Jesús, y en santificación si se avanza con el Espíritu Santo en la amornización. Vía en el orden natural, retomando de estas 3 sesiones del día, ama ya ekarram cambio gnosis, voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Celestial, Creador. Inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Santificador, el Paráclito, que ha estado testigo desde el inicio de la vida, del alfa y hasta el omega. Y en
la actitud propia acorde a la actitud de Cristo, Salvador, Redentor, Sanador, de alma, mente y cuerpo, en orden natural. Es ello entonces que esa síntesis que nos invita Jesús nuevamente en la murmuración, en la discusión, en la falsa reflexión que se tejía allí por estos seres, invita a una kenosis inversa de todo ser siendo testigo del Evangelio, en pobreza, humildad y obediencia, PHO. Y aquí sí es para todos motivo de escándalo el que de tantos milagros no ocurre el milagro de creer sin ver, y muchos decir necesitar ver para creer. Pregunta es creer en quién, cómo creer y para qué creer si no es en Dios. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Esa es la invitación que Jesús ha hecho siempre y nos la recuerda. De eso fue testimonio o testigo fiel Pedro, y ha dejado para nosotros ese testimonio. De la sanación de este paralítico y la resucitación de Tabitá, de ahí cercano, de ese pueblo de Lidia, donde estaba con la sanación de Eneas, esta niña Dorca, que así traduce del griego Dorcas, Gacela, muere y es llevada al ático, al lugar más alto de la casa. Y allí llegaron los más íntimos, cercanos a Pedro, coevangelizadores con él, apóstoles en Cristo. Seguramente el discípulo amado Juan y otros ya discípulos seguidores, que eran muchos, más de los 12 apóstoles habrán seguido otros, ya no estaba el traidor. Que sí estaba al momento de Jesús hacer la reconvención según el evangelista San Juan. Muestra ahí cómo se pasa de apóstol a apóstata como negador, pero también de apóstol a traidor, porque así lo tiene la Escritura, para que ocurriera conforme el autor sagrado en los diferentes Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y en los Salmos, que entrama ambos, ha certificado la promesa mesiánica cumplida en Cristo. Y ello ocurre similar a como Jesús hizo la resucitación de la hija de Jairo, con la familia de la niña, pero también con la familia cristiana, que empieza en la intimidad el apóstol amado, discípulo amado, seguidor amado, Juan, y otro ser amado, que en representación del autor sagrado eres tú ser amado, y otro ser amado, que estando allí, presenciando los hechos, no sorprendidos porque es Cristo quien hace la resucitación, en persona Cristi Pedro actúa, pero es para dar gloria a Dios. Y en esa intimidad, con toda la ternura, con toda la bondad, con toda la misericordia de Dios, hace la resucitación de la niña, le ordena levántate en el nombre de Jesucristo, y por tanto es Dios quien la ha elegido para glorificarse en ella, como también había elegido a Pedro para glorificarse en él, como digno representante de la iglesia, como digno representante de pueblos, pecadores, paganos, todos seres amados. Pero buenas noticias, buena alianza, nueva alianza, Jesús, resucitado y resucitador de su pasión, muerte
id al sepulcro. No se quedó allí esos 3 días que pasó en oscuridad, en tinieblas, con el tentador. No, venció. Y para gloria de Dios, nos liberó de los demonios, de los pecados y de las culpas. Ese pasado lo pone al día Jesús. Y ha dejado ese llamado futuro en la providencia del Padre Celestial. Era lo que acontecía en el Sermón de la Montaña. Que la gente, la multitud, los seguidores, solo pensando en satisfacer necesidades básicas, el hambre, el sueño, la seguridad social, la educación, la salud, todo. Buscando eso, sanación, exorcismo, liberación. Pero Jesús, shalom, la paz. Os dejo la paz, os doy, porque la paz soy. Es el primer regalo. Y ahí viene la libertad en Dios. Vida eterna, reino de los cielos, prosperidad. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Y entra por la fe al oído, Shema a Israel. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sí, empieza el proceso, tocando el corazón, sembrando ahí el amor. Viene la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Y ahí está la paz, la libertad, y viene la felicidad. Ahora sí, despliegue del alma a la mente y luego al cuerpo. Esa es la kenosis inversa. Esa es la biosíntesis, pero ya no solo de masa, movimiento y energía, trasciende ciclos de transformación energética a niveles ya que superan las 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad, no, 4ª dimensión, fractales, campos mórficos, cuerdas, recuerdas, de eso hemos conversado en estos espacios, tiempos energéticamente conectados. Y ello todo para mostrar que más allá de la razón viene es de la experienciación de vida mística, espiritual, el llamado milagro. Pero es por gracia de Dios, por la fe, entra por los oídos, más que por los ojos, que es la ciencia. Ver para creer, aprendizaje basado en la evidencia, los soportes, el material probatorio, lo físico, seres amados, sí que estamos lejos de pretender ser en esa soberbia espiritual, en esa soberbia intelectual y en esa soberbia emocional, semidioses, o de tener otros dioses, o empoderar al patán como si fuera Dios. Y esa es la señal de contradicción, y no está en Dios, está en la misma humanidad. Nos llamamos creyentes, seres amados, de creer en Dios, de creerle a Dios y crear con Dios cuando hacemos todo lo contrario, creyendo en el dinero, creyendo en el poder, en el tener y en el placer al estilo del mundo, satisfacción de la carne, de los placeres, del cuerpo, sí mucho, placeres de la mente y nunca placeres del alma, porque ese deleite es solamente bautismación, comunión y resurrección, que es en la conversión, cada ser siendo coartífice, por gracia de Dios en la fe, de esa vinculación como apóstol, como mártir, como testigo fiel de la verdad en Jesús. Y se va alejando en ese umbral, discípulo, así. Va a la doctrina, a la cátedra mística, a la iglesia, reza,
da limosna, predica, los rituales, los procedimientos, los protocolos. Hasta que ya cuando ven cruz, que es, como nuestro hermano Pablo, sufrimiento, que puede evitar el dolor cuando se ofrece por amor, todo ese martirio que es cruz. Decía el Señor Jesús, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, su propia cruz, en su ser siendo, en su acontecer, en sus condiciones, en su connaturalidad, en la consubstancialidad propia y con otros, seres amados, todo lo que eso implica esas tramas. Y sígame. Y Él se la ayuda a llevar. Veréis que conmigo la carga es llevadera. La carga es ligera y la cruz es llevadera. Pablo decía también, sobrellevaos unos por otros, es la oración de intercesión. Todos tenemos cruz, pero si hay comunidad, como él mismo decía Pablo, todos órganos de un mismo órgano magno. A él también le decían magno antes de tumbarlo del caballo, Saulo, significa allí en griego, el pueblo romano. Vinculados todos, todo y las partes, sus acciones, sus interacciones, sus retroacciones, o sea que, sin decirlo directamente, sistémico, dinámico y complejo. Y ahí van viniendo elementos que servirán para una construcción teórico, conceptual, en la didáctica, en la pedagogía, en el currículo. Pero la pregunta es, ¿bajo qué paradigmas? ¿Bajo qué ideologías? Que no se conviertan en logias. Lo primero es desvincular a Cristo como una ideología. Porque Cristo es real, sigue aconteciendo, está vivo. En gracia de Dios por eso estamos aquí, por el Espíritu Santo. Si no, con absoluta seguridad, no se estaría. Es que la vida se le debe a Dios, no a una EPS, ni a un comité científico, ni a una convención internacional, seres amados. Esa es la varaunda de lo político, la varaunda de lo económico, la varaunda de lo social que viene tergiversando, transgrediendo la verdad, cooptando términos, conceptos, frases, para hacer promesas falsas en educación, en salud, en seguridad social, en conformidad, en celeridad, bla, 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 bla. Galimatías, estratagemas, estrategias militares, porque esos son, en el fondo, desde Grecia. Militar, ese lenguaje estratégico, planeación estratégica, marco lógico, todo eso. La varaunda. Fuerzas de lo político, de lo social y de lo económico, todas triangulando ahí con un ejercicio dogmático de poder vertical de una pirámide. Todos ponen, todos ponemos, todos pondrán y uno toma todo. Que si se pudiera mirar ahí el centro de gravedad, el patán, utilizando todos como idiotas útiles, sirviéndole en una propuesta bancaria mercantil, utilitarista, al Dios dinero y a Dios con ello, porque Jesús lo dijo claramente, no se puede tener a dos amos, porque odiarán a uno y amarán a otro. Se espera es amar al creador del amor, al fundador del amor, al cristianizador en el amor, que es Cristo, en la iglesia cristiana, mente, alma y cuerpo conectados. Una vinculación fraternal, eclesial y universal. Y no es imposición, es en libertad. Todo ser siendo, en gracia de Dios, tiene la libertad de elegir vida eterna,
reino de los cielos, vivir en santidad o lo otro. Lo otro es el patán, la serpiente, el opositor, el tentador. Y entre ciernes, el que está ahí en bambalinas, que ni para un lado ni para el otro, pero es porque no ha hecho el proceso o porque no ha tenido la gracia de Dios, de tener la doctrina de la fe, de tener una familia creyente coherente y pertinente en su ser, vida y obra, a partir de una sana santificación o justa en su sentir, pensar y actuar. Y sobre todo, que se tengan frutos del Espíritu en materia de carismas, que recojan esas gracias, dones y talentos para que por sus obras, hechos y acciones queden los testimonios en futuras generaciones. No como se abusa en ese entramado de mentiras, de falsedades, de distopías, del desarrollo sostenible para las actuales, futuras generaciones, todos empeñados ya en el banco, cuentas débito. Para eso sí sirven los hijos, para que paguen las deudas, pero lo que se busca con esa Agenda 2030 y todo eso es el aborto, la eutanasia, la antivida. Y aprobar en lo que éticamente es, según eso, en una ética fiscal, en una ética funcional, una ética formal, que es correcto, negando la moral, el bien. Se habla de lo contrario, no, eso le toca al patán. Se avanza en la perspectiva del bien, porque es la visión. Se sabe que por la realidad de lo otro existe. Ha existido y existirá. Y habrán seres lidiando allá, luchando allá, laborando allá. Y habrán situaciones derivadas de allá, sí. Pero si no se avanza en la perspectiva de esa prefiguración, que es la visión de Cristo, y es la que triunfó, por eso reina Jesús a la derecha de Dios Padre, en las bodas del Cordero, porque ese es el Apocalipsis de San Juan. Todo va a determinar en bien vivir, en bienaventuranza, porque es el que ganó. El otro es un perdedor. Ese no crea nada, no le crean nada al patán. Lo que hace es todo lo contrario al bien. Cooptar, tomar, impostar, para falsear, para negar, para engañar. Incautos, vamos entregando el corazón, vamos entregando la razón y vamos entregando la pasión, y allá contradicción, lo decía Simeón, señal de contradicción. Soy creyente, pero también le creo al otro, que es todo lo contrario. Y eso se encuentra en las instituciones de educación formal, en la no formal y en la que llaman informal. Se encuentra la incoherencia. Creo pero no creo. Siento pero no siento. Percibo pero no percibo. O es o no es. O están conmigo o están contra mí, lo decía Jesús. Dios dinero, ¿a que no hay más que hacer? Es que no podemos. La realidad es esa. Para una negligencia, una indigencia y amorosamente una incompetencia. Porque sí, han habido, hay y habrán, más que Abraham, muchas, miles y millones fueron su descendencia, ya que se menciona el patriarca, y ahí siguen, estrellas, asociadas a cada ser siendo, todas nosotras, almas, de que brillan tanto como el cosmos. Por analogía nos corresponde una estrella, seres amados, qué bendición. Y sigue la providencia divina, porque Dios todo lo hace perfecto, porque
porque Dios es perfecto y busca la perfección, pero estamos escuchando el llamado. Shema Israel. Estamos obedeciendo el llamado y estamos siendo coherentes al llamado. ¿A quién? Suena la campana, pero ¿qué? Un knockout. ¿Quién lo da? El golpe. Y ese patán nos deja en mitad de camino, ni siquiera en la mitad, no nos deja ni avanzar un paso. Y ya nos está sometiendo la pirámide. Cargue, siga cargando, siga llevando esclavos, tiranosaurios. Todos son tiranos. Todo ese poder, todo ese tener, todo ese placer y sus derivados, sus redes, sus marañas. Paz descanse. A un paisano le decían así. Son todas hartadas de engañifas. Es que no se puede tener, como dicen por ahí también en el pueblo, la barriga llena y el corazón contento. Es que eso es bulimia, eso es lujuria, eso es soberbia, esos son todos pecados capitales. Entonces, ¿dónde está el ayuno? ¿Dónde está la meditación, la oración y el ayuno? Jesús lo decía. Cuando los apóstoles le preguntaban, luego de que los enviaba de dos en dos, siempre en parejas para tener testimonio, testigos uno y otro, para tener compañía uno y otro, fortaleza uno y otro. Esa unión esponsal, pero siempre está representada en Cristo, el esposo y toda alma, esposa, siempre está ahí vinculado en toda relación. Triangulación ya está con Cristo. Hombre, mujer, y ahí está Cristo. Porque así se estableció en la naturaleza, en la creación, en la impronta de la creación, huella moral, en verdad y en espíritu, Dios obrando, y por revelación, todos esos testigos. Bien ahí entonces le preguntaban por qué no pueden liberar esos espíritus, porque se requiere mucha oración, meditación y ayuno para sacar esos demonios. Y siguen. Y han existido y habrán de existir. Pero mientras se le vaya cediendo terreno, mientras se le vaya dejando espacio y mientras nos vamos en ese laissez-fairismo, dejar hacer, dejar pasar, no. La misericordia de Dios es infinita y vienen las indulgencias plenarias y al momento de la muerte uno medio va calculando y le pide perdón. Así, vaya con ese manto a misa. Como decía por ahí una señora de parroquia, ya no se van señoras a misa con manto. Escasamente los señores se van con un sombrero y se lo quitan, para que no les vean la calva. Pero seres amados, eso es sin vergüenza, ser sin vergüenza, no tener vergüenza ante Dios. Y ahí es donde los tumban del caballo. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¡Tan! Ahora sí, levántate. Paralítico, lisiado, enclenque, ya tragó polvo, ya tocó tierra, ya desplomó. Que ante Dios toda criatura se doble. Rodilla, sí, ante Dios. Ratificamos. ADN, Amor, Dios y Naturaleza, Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, año 2021, para dar gloria a Dios antes que a las instituciones, a las organizaciones y a las asociaciones humanas, y antes que a la tierra, a la criatura y a la cosa. Que sea así, es la declaración ratificada hoy 29 de abril del año 2023, en gracia de Dios, en plena conciencia, coherencia y pertinencia de avanzar en un proceso de santificación. En pobreza, humildad y obediencia estamos más bajo que cualquier minúsculo nanovirus, pero ahí vamos, avanzando, con la gloria de Dios, para dar gloria a Dios, y a Dios, gloria. Sigan siendo bendecidos, que les amo fraternalmente, muy agradecido.